hay como un eje de riesgo, ¿cierto? Si uno está con una empresa muy grande, la empresa a lo mejor puede mandar a alguien a China, tener a alguien en la fábrica y hacer cosas así, que obviamente va a tener su costo. Si uno no tiene margen o el proyecto es más pequeño, no tiene ningún espacio, uno va a tener que hacerlo desde Chile, desde el computador y acceder a información de manera libre. En toda esa escala, en el rango, hay muchas opciones disponibles para ir disminuyendo el riesgo. Voy a contarles de la que está, digamos, la más barata o la más simple que uno puede hacer. Uno desde Chile puede contactar a un proveedor por alguno de estos sitios web, como Alibaba, por ejemplo. Hay mucha gente que recomienda no trabajar a través de estos sitios web, también porque a veces tienen servicios asociados que pueden ayudar, pero para la gente que, no sé, si quiere importar $1000, no puede estar pagando $300 en un servicio de solamente controlar el proveedor. Por lo tanto, para ellos sí es una buena herramienta, aunque no es infalible. Por lo tanto, ustedes tienen que contactar al proveedor, solicitar cotizaciones, idealmente solicitar a muchas empresas, y luego entablar una relación con el proveedor y hacer ciertas preguntas críticas para conocerlo. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos, lo que es obvio que todo el mundo va a preguntar es el precio, ¿cierto? Nosotros recomendamos además preguntar características técnicas del producto, ver si tiene certificaciones, CE, ISO de ese tipo, pedir los certificados, comprobar acá en Chile que sean válidos. Recomendamos preguntar cuál es el peso, cuál es el volumen de los productos. Un proveedor que está engañando o que no tiene un producto de calidad generalmente no va a conocer esos detalles y le va a costar responder más. O en algunos productos, por ejemplo una máquina, el peso nos da un indicio de qué tan buena es la calidad, qué tan macizo es el material. Entonces preguntar peso, preguntar volumen, preguntar por ejemplo cosas como más técnicas como el código arancelario del producto. Un proveedor que no sabe cuál es el código arancelario del producto que ellos fabrican y venden en el mundo es muy raro. Entonces preguntar cuál es el código arancelario, preguntar especificaciones técnicas sobre el producto, y en base a eso, en nuestra experiencia, si uno conversa con 100 proveedores, fácilmente 80 van a quedar afuera. Más o menos un 80% va a quedar afuera después de hacer todas esas preguntas y uno se queda con un 20%. Y con ese 20% uno puede empezar a desarrollar otro tipo de relaciones. Otra cosa que uno puede hacer un día es quedarse despierto toda la noche, agregar al proveedor al chat, idealmente un chat de los que usan en China y no Skype o esto. O sea, puede ser, hay uno que se llama QQ, pueden bajarlo, hay una versión en inglés, qq.com, bajan la versión en inglés y conversan. Todos los chinos tienen QQ, todos, absolutamente todos, y conversan con el proveedor en vivo, o sea, digamos, en tiempo real, y le hacen estas mismas preguntas. Le pueden preguntar, oye, ¿cuál es el código arancelario de tu producto? Y si responde en 30 segundos es porque probablemente sabe de qué está hablando. Si se demora 2 horas o no responde o se va, y ya uno empieza a dudar. Entonces hay varias cosas de ese tipo que uno puede hacer. Una última que es absolutamente relevante, que nosotros hemos visto empresas muy grandes, incluso empresas que están en China que se equivocan en esto, es la cuenta bancaria. Cuando ellos cotizan, envían una cuenta del banco. Entonces primero esa cuenta del banco, el beneficiario tiene que ser una empresa y no una persona. Si el beneficiario de la cuenta del banco es una persona, nos recomendamos absolutamente no hacer pagos. Y segundo es aprender un poquito de geografía en China. Por ejemplo, imaginémonos al revés, si los chinos estuvieran comprando algo de Chile y quieren comprar jarrones de greda, por ejemplo. Entonces, tenemos una empresa que es de Pomaire y tenemos otra empresa que es de Punta Arenas, por ejemplo. Nos dicen, y el proveedor dice, la empresa se llama Pomaire Limitada, no sé, algo de ese tipo. Y la cuenta del banco está en Punta Arenas, da para sospechar. Eso pasa mucho en China. Entonces ustedes tienen que saber dónde está la empresa a la que ustedes le están comprando y verificar que la cuenta del banco esté en la misma zona. Cuando no está en la misma zona es un caso de alto riesgo. Y por último, ver que hay algunas zonas en China que son un poquito más riesgosas, por ejemplo la China central, y en esas zonas hay que tener cuidados especiales. Lamentablemente muchas veces las zonas con precios más bajos también tienen mayores riesgos, y los chilenos con desconocimiento cuando cotizan a veces le compran al más barato, y el más barato está en una de las zonas con mayores riesgos o donde generalmente puede suceder situaciones de estafa o de productos de mala calidad, y uno va por eso. Entonces también asesorarse un poco sobre el producto y la zona donde están comprando. Hace más o menos un año tuvimos un caso de una empresa que vende artículos de comida para perros y para animales,
Y ellos tenían un proveedor hace, creo que alrededor de 8 años, al que le compraban constantemente, ya tenían una relación, y pusieron una orden por $200.000, tiene que ver con lo que les estaba diciendo recién. Entonces, generalmente en China los proveedores piden un adelanto, el estándar es el 30%, uno paga el 30% por adelantado, luego ellos producen y ya sea al terminar o al subir los productos al barco piden que uno les pague el saldo. Entonces ellos les pagaron el 30% inicial al comienzo y después de eso el proveedor dijo, ok, les mando un mail, páguenme el saldo, pero páguenmelo a esta otra cuenta, nos cambiamos de cuenta. Entonces el cliente en Chile, como lleva mucho tiempo con este proveedor y con esta vendedora conversando, le envió el dinero. Pasó una semana y reciben otro mail del proveedor y dice, ahora páguenme el saldo. Dice, pero si ya te lo pagué. Dice, no, no me lo has pagado, ni siquiera hemos conversado. Lo que había pasado es que alguien en algún lugar del mundo, quizás en China, se metió a la cuenta del email de la vendedora, vio que había una relación, vio que había una orden, vio que le habían pagado un adelanto y dijo, ah, ya, voy a hacer que paguen el saldo en mi cuenta, en una cuenta en Hong Kong. Además, el sistema financiero en Hong Kong es más libre y más difícil de hacerle seguimiento. Entonces les pidió cambiar la cuenta, fue una cuenta personal a Hong Kong y perdieron el dinero. Los productos ya habían salido de China, entonces al final los productos venían camino a Chile, pero el proveedor no le iba a mandar los documentos al cliente chileno para poder internarlos, por lo tanto no iban a poder internarlo, iba a llegar a, que de hecho sucedió, llegó al puerto chileno y ahí queda en la aduana y no puede entrar. Y el proveedor chino por el otro lado tampoco recibió el dinero, solamente recibió el 30% y envió el 100% de los productos. Entonces, ¿qué cosas no hacer? No hay que llegar y pagar, hay que tener cuidado a quién se le paga, hay que conocerlos, pagarles una empresa. Aunque tengan mucho tiempo, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Nosotros recomendamos antes de pagar, sobre todo si los montos son grandes, hablar por email, contactarse por chat y llamar por teléfono. Es el triple check que tienen que hacer antes de hacer cualquier desembolso de dinero de cantidades importantes. Uno tiene que definir el producto técnicamente primero muy bien y después regatear. ¿Por qué? Nosotros tenemos un caso de una persona que compró discos duros, quería comprar discos duros, creo que eran de 320 GB, o sea, pensemos que eran 100 yuanes, por decir. Dijo, ya, quiero los discos duros el proveedor les dijo, los discos valen 100 yuanes. Y él dijo, ya, pero yo lo quiero por 80. Pero le dice, no, no puedo por 80, no, es que yo lo quiero por 80. Y empieza la negociación. Y al final el proveedor le dice, ok, te lo doy por 80. Y le da el disco duro de los 320 GB por 80 yuanes, se lo lleva, no hay problema. Lo va a hacer en la casa y se da cuenta que el disco es tremendamente lento porque el disco por dentro tiene un disco que va girando, entonces las revoluciones por minuto se las bajó muchísimo. No lo hizo con el estándar que uno generalmente tiene para ese tipo de discos. O sea, al final le dio el producto que el cliente le pidió, se lo dio por el precio que el cliente lo quería, pero le bajó la calidad en cosas que el cliente no especificó. Y esa conducta es muy común. Entonces lo que uno tiene que hacer es decir, antes de cotizar, decir, el disco duro, las cosas que afectan el precio son, por ejemplo, la capacidad que tiene el disco y las revoluciones por minutos a las que va girando, que afecta la velocidad. Entonces uno cuando negocia con eso puesto en la mesa. Si no está puesto en la mesa, ellos van a acceder y van a bajarlo, pero no van a, pero pueden bajar la calidad también.